Buenas tardes a todos, muchas gracias por la espera y gracias por conectarse. Vamos a iniciar el webinar ¿Cómo garantizar la inocuidad a través de mis proveedores? El 123 del FSBP. Les presento a mi compañera Alexia Cervantes, ella va a ser la moderadora en esta ocasión y pues comenzamos el webinar. Listo, muchas gracias a mi compañera Sandra. Antes de comenzar, me gustaría mencionar que si tienen alguna duda o pregunta, para no interrumpir como el tiempo del webinar y ustedes puedan tener todo el webinar completo, pongan sus dudas y sus preguntas en el chat para que al final les respondamos, ¿vale? Bueno, mi nombre es Alexia Cervantes, soy parte del equipo de Food Safety Standards en Cialico. Entonces, ahí les pongo mi correo por si quieren saber un poco más a profundidad sobre el FSBP o si tienen alguna pregunta o duda más compleja, ¿vale? Bien, vamos a comenzar con este webinar. Vamos a comenzar con una pregunta que es, creo que fundamental, no solo en el FSBP, sino en muchas partes de los alimentos, ¿no? La inocuidad alimentaria, pues, es un tema de salud pública y es algo urgente de manejar. Tan solo en Estados Unidos, cada año hay más de 48 millones de personas que se enferman porque los alimentos pueden estar contaminados. Entonces, muchas de esas personas pues pueden terminar hospitalizadas y algunas más pues pueden lamentablemente morir. Entonces, ahora les pongo algunos datos aquí, algunos casos reales en los que pues no se tuvo la inocuidad que tenían que estar en las empresas y pues sufrieron daños, ¿no? En el 2015, el primer caso es de listeria en helados. La empresa tuvo evidencia de que en sus líneas pues tenían contaminación previa y la empresa no pudo actuar o no actuó y esto hizo que el brote causara 3 muertes. En la empresa hubo un cierre temporal y pues obviamente una pérdida millonaria, ¿no? En el 2018 se tuvo E. coli en lechuga romana, más de 200 personas estuvieron enfermas y se tuvieron 5 muertes. La FDA pues pidió evitar cualquier tipo de lechuga romana por la falta de trazabilidad, no tenían trazabilidad en la empresa. Entonces, pues esto causó todo este desastre para las personas o consumidores de esos productos. Y por último, un caso en el 2020 de ciclospora en ensaladas listas, o sea, de ready to eat. Más de 700 casos fueron vinculados a este ingrediente o a este alimento de un probador extranjero y pues no tuvo los controles adecuados. Todo esto o todos estos casos tienen algo en común y es que tuvieron una falla dentro de la empresa, una falla de inocuidad dentro de la empresa y pues muchas veces los importadores no habían hecho o no han hecho la evaluación correspondiente y la verificación adecuada en sus empresas para poder evitar estos casos, ¿no? Por eso es necesario el FSBP como un programa para poder evitar que esto vuelva a suceder o que podamos evitar estas situaciones y no afectar a los consumidores. Bueno, vamos ¿qué es el FSBP? Tanto estoy diciendo el FSBP esto y el otro. Entonces, el FSBP se denomina como Foreign Supplier Verification Program. Es uno de los pilares muy importantes en el enfoque que es preventivo y que promueve la ley de FISMA. Es un sistema que pues debe de estar bien documentado y debe de estar listo por si en algún momento tienen alguna inspección de FDA y estas empresas estén listas para poder comprobar que esos alimentos que tienen en sus lugares de trabajo o en esas empresas, pues son adecuados, para los consumidores, ¿no? Entonces, el objetivo del FSBP es algo simple, pero es algo exigente, ¿no? Asegurarse que los proveedores que sean extranjeros, pues puedan cumplir con los mismos requisitos que cumpliría una empresa que se encuentra dentro de Estados Unidos.
Esto se traduce a que tienen 3 funciones principales las personas que son responsables de estos programas, que es identificar los peligros, poder evaluar a sus proveedores y poder verificar que controlen esos peligros, poder tener todo documentado y bien en regla. Ahora bien, ¿a quién aplica el FSBP? Aquí ha habido algunas confusiones o las personas no distinguen a quién les aplicaría el FSBP. A veces pues pensamos que esto solo les aplica a las grandes empresas o a los grandes importadores, pero no, la definición que tiene FDA es muy clara y es que si tú eres dueño de un producto o lo compraste o firmaste o tú eres el responsable del producto dentro de Estados Unidos, entonces tú eres el responsable del FSBP o eres el responsable de tener el programa de FSBP en tu poder, ¿vale? Esto incluye pues los distribuidores y también los brokers que pueden tener este papel importante dentro de Estados Unidos. De aquí también les marco algunas diferencias o algunos productos que pues no les aplicaría el FSBP. Un poco más adelante les voy a explicar por qué no les aplicaría, pero tenemos productos regulados por USDA, como lo pueden ser carnes, jugos y mariscos, porque estos se manejan por medio de un programa específico que es HACCP. Tenemos ciertos suplementos de acuerdo a su composición y pues las bebidas alcohólicas. Ahora bien, ¿por qué necesito cumplir con el FSBP? El cumplir con el FSBP es una cuestión de logística para la empresa y también responsabilidad hacia el consumidor, perdón. Entonces, es muy importante cumplir el FSBP para que la inocuidad esté intacta en el producto y pues cuando se encuentre en el mercado no haya ningún problema. Y si en algún momento se tiene algún problema, pues se pueda tener la trazabilidad de atrás hacia adelante para poder ver qué fue lo que falló dentro de la cadena de suministro y poder arreglarlo, ¿no? Entonces, si no se cumple con el FSBP, pues el producto puede ser rechazado, o sea, FDA lo puede rechazar, se puede colocar una detención porque no se hizo la inspección física necesaria, o incluso pues se puede perder el registro de FDA, ¿no? Y eso es una consecuencia mucho más grande que el hecho de no tener un FSBP. Entonces, esto afecta mucho más. Además, pues también es importante destacar que el FSBP te da un marco como de acciones, ¿no? Cuando ocurre una crisis alimentaria, teniendo un FSBP, pues tú puedes asegurar de que sí evaluaste, de que sí verificaste y de que sí documentaste. Incluso todo esto ayuda a que reduces muchísimo el riesgo legal y puedes proteger a tu empresa y a la marca para que la gente pueda seguir confiando en ti teniendo todos estos documentos, ¿no? Entonces, es importante recalcar que el FSBP no es una carga, sino es un escudo. Bien, vamos a ir explicando poco a poco qué conlleva el FSBP, cómo se compone, cómo lo puedes o cómo se evalúa, ¿vale? El primer paso es el análisis de peligros. Como ya sabemos, o si no se sabe, pues hay 3 tipos de peligros que se pueden tener, que pueden ser biológicos. Estos nos referimos a los microorganismos que pueden causar enfermedades y que pueden estar presentes en los alimentos. Aquí les pongo algunos ejemplos como Salmonella, E. coli, Listeria y otros patógenos, ¿vale? Tenemos también los químicos, que pues son sustancias que pueden causar algún tipo de efecto tóxico o reacciones alérgicas al consumidor y pues puede ser muy dañino para la empresa el tenerlo y pues para el consumidor puede ser peor, ¿no? Entonces tenemos algunos ejemplos como residuos de pesticidas, algunos metales pesados, algunos aditivos que no estén permitidos dentro de Estados Unidos. Eso también es importante mencionarlo en los riesgos químicos, ¿no? Y pues por último tenemos los riesgos físicos, que son, o sea, un ejemplo de esto podrían ser fragmentos de metales, fragmentos de vidrio, de plástico, que estos pueden causar algún daño al consumidor, alguna lesión, por no ser detectados a tiempo.
Aquí les pongo un poco más específico sobre los riesgos que tenemos, que son biológicos, físicos y químicos. Les pongo algunos patógenos que pueden ser importantes para la salud del consumidor, como lo puede ser, ya les había mencionado, Salmonella, E. coli, Listeria, y parásitos como ciclosporas, los virus como nuevo virus o hepatitis A, ¿no? Tenemos los riesgos físicos, que les había comentado que son fragmentos o son cuerpos extraños que pueden dañar al consumidor si no se detectan a tiempo. Entonces tenemos los fragmentos de metal, tenemos el vidrio, el plástico, puede haber algunas piedras que tengan un tamaño mayor a 7 milímetros, huesos, algunas astillas o madera y objetos personales que no deberían de estar ahí y por malas prácticas pues se pueden encontrar ahí, ¿no? Y pues por último tenemos los químicos que pueden ser alérgenos no declarados. Esto puede causar daño al consumidor, aditivos no permitidos dentro de Estados Unidos, algunos pesticidas, los metales pesados, algunas toxinas que sean naturales y contaminantes ambientales. Y bueno, vamos hacia, ¿qué incluye un análisis de riesgo completo? Ay, creo que la presentación no se ve bien, como que se ve duplicado. Bueno, si no más adelante les ponemos esta diapositiva porque se ven como los títulos como duplicados o no sé. Pero bueno, el primero que tenemos arriba del lado izquierdo es ingredientes y el proceso del proveedor, ¿vale? Esto se refiere a qué tipo de materias primas usa, si estas materias primas son seguras, si tiene algunos pasos importantes de proceso como la pasteurización, el filtrado, la acidificación, todo eso viene dentro de este análisis. El segundo que tenemos, que es el de abajito hacia el lado derecho, es condiciones sanitarias. Esto se refiere al empaque, etiquetado y el manejo de estos mismos productos, es decir, qué tan limpias están tus instalaciones y qué protocolos estás usando para poder envasar ese producto, que sea un proceso inocuo y que sea seguro para cuando el producto sea el final y llegue al consumidor, pues no llegue a hacerle ningún daño, ¿vale? El tercero es el de abajo, el que está el lado izquierdo, es el uso previsto del alimento. No es lo mismo un producto que va a cocinarse a un producto que está crudo y tienes que llegar a todavía hacerle un paso o dos pasos más, como por ejemplo meterlo en el horno o meterlo en el microondas, ¿vale? No se manejan igual. Entonces, el producto ready to eat es nada más tú lo compras y lo abres y listo, lo puedes comer, consumir, no hay que desinfectar nada, no hay que hacerle absolutamente nada. Entonces, de acuerdo a este tipo de proceso o el uso previsto de este alimento, pues va a ser el nivel del riesgo que va a tener. Y por último tenemos pues el historial del proveedor. Esto se refiere a si ha sido inspeccionado anteriormente por FDA, si ha tenido alguna alerta o algún rechazo, también las famosas warning letters. Si ha tenido alguno de estos, pues esto es clave para poder seguir al siguiente paso. Si más adelante vamos a explicar paso por paso de esto, pero es básicamente un análisis del FSBP. Bien, vamos a la evaluación del proveedor. Tenemos aquí una tabla en donde pues nos indican varios nombres, bueno, varios criterios y tenemos pues las fuentes de donde se sacan. Una vez que tú conoces los peligros de tu producto y de tu proceso y de tu planta y todo lo que involucra, pues necesitas saber si este proveedor es apto para poder controlarlos. Entonces, para esto, pues aquí se necesita mucha investigación, estar buscando en páginas oficiales de FDA para poder saber si el historial de tu proveedor pues está bien o ha tenido algún problema en algún punto del proceso o en algún punto de toda la historia de esa empresa, ¿no? Entonces es muy importante poder investigar al proveedor para tener controles efectivos. Lo que se investiga aquí del proveedor es si ha tenido alguna alerta, si ha tenido algún rechazo
qué tan reciente es ese rechazo. Entonces, eso es muy importante. Las certificaciones también. Si las certificaciones que él maneja están vigentes o están a punto de, o sea, si tienen que volver a recertificar, si aplica al producto que les interesa o que está dentro de la planta. También está el plan HACCP, que es muy importante, o el plan de inocuidad. Esto se refiere también a si tiene los controles documentados para los riesgos que se pudieron identificar anteriormente en el paso 1. Esta evaluación tiene que ser únicamente documental y pues tiene que estar actualizada. No vale un certificado de hace 5 años o si un import alert es de 10 años, pues ya no tiene caso. Únicamente tenemos que investigar si estos criterios que estamos evaluando pues son recientes, qué tan recientes son y qué tanto afectaron en el momento de la inspección. Aquí tenemos algunos errores que describimos cuando evaluamos a los proveedores. Se tienen 3 importantes errores que podemos identificar. El más común es confiar ciegamente en los certificados. No es que un proveedor nos mande su certificado y no confiemos en ello, obviamente sí, pero es muy importante seguir investigando o ver si tiene alguna recertificación o si ya la hizo o el por qué no lo hizo. Es muy importante poder identificar esto y esto se refiere a que no confiemos ciegamente en el certificado. Otro error que es muy frecuente es la documentación incompleta o la documentación que no está firmada. Es importante destacar que pues usar esta información genérica pues no puede, o sea, no es válida en este programa, porque necesitamos que la información sea completa, sea veraz y tenga firmas. Todo tenga firmas y esté identificado en el programa y en el proceso y todos tengan esta información, es muy importante. Y pues finalmente, el investigar el historial del proveedor, como ya les decía, ver si tiene alguna import alert, si tiene una warning letter. Es una responsabilidad, pues, saber si este proveedor ha tenido algunas observaciones, qué tipo de observaciones ha tenido, y pues seguir apoyándolo para poder desarrollar este programa y que esas observaciones, pues, no vuelvan a ocurrir. Las actividades, bueno, este es el paso 3, ya pasamos por el paso 1 que son los riesgos, el paso 2 que es la investigación al proveedor y el paso 3 que son las actividades de verificación. Después de analizar los anteriores pasos, pues viene el paso que es más práctico, que es el verificar lo que se dice, pues se debe de cumplir, ¿no? Entonces tenemos aquí algunos pasos que se deben seguir. El primero es las auditorías anuales, que son recomendadas para poder analizar el producto que se encuentra en alto riesgo, como alimentos que estén listos para consumo, para no correr ningún riesgo, o si hay alguna falla dentro de la planta, pues poder identificarla y corregirla a tiempo antes de que tengamos alguna inspección de FDA y pues sea más grave, ¿no? El muestreo y las pruebas pueden enviar muestras microbiológicas o es necesario tener las pruebas necesarias de análisis microbiológicos y químicos. Si se puede también físicos, esto va a depender también del riesgo que tenga el producto, pero estas son muestras o son... Sí, son muestras, son documentos que respaldan el hecho de que tú sabes cómo está tu producto y de que si en algún momento tiene algún microorganismo o algún riesgo químico, pues tú lo estás declarando en la etiqueta o estás haciendo algo para no tenerlo. Tenemos también la revisión de los registros. Esto es un ejemplo, si tiene el proveedor un plan HACCP, pues, o un plan de inocuidad, nosotros lo revisamos, se hace el monitoreo de esto, se identifica si están haciendo bien la identificación de todos sus peligros y poder solicitar no solo los registros de este plan, sino también los registros a lo largo de toda la cadena del proceso, ¿no? Aquí monitoreamos o es necesario la frecuencia de poder monitorear estos productos. Cada uno tiene cierta
cierto como riesgo, entonces pues el riesgo que tenga este producto va a ser la forma en la que tienes que monitorearlo. Tenemos que si los alimentos que están importando, son alimentos que son listos para consumo, si no se necesita un proceso adicional, como por ejemplo los vegetales que ya están listos para comer, que están en las bolsitas, pues FDA espera que se necesita que se hagan verificaciones que sean frecuentes y también que se hagan o se tenga alguna prueba de que se han hecho auditorías constantes sobre este producto, pues para no correr ningún riesgo al consumidor. Tenemos también los productos que son de frecuencia media, que son si el producto requiere un tratamiento posterior, por ejemplo, como el horneado, como les había comentado, o que lo necesitas meter en el microondas, o que tiene algún tipo de pasteurización, pues esto puedes usar una verificación menos intensa como la de los productos de arriba, que son ready to eat, pero pues sí tiene que ser frecuente como la revisión documental, ¿no? Y por último, que son los productos de bajo riesgo, que son ingredientes secos o con poco historial de contaminación, pues estos pueden ser verificados pues más específicamente cada 2 años tal vez o cada año, pero con menos impacto, ¿no? Lo más importante es que estos criterios estén claros, todos estén documentados y puedan ser justificados. Aquí les tengo un ejemplo práctico para que podamos colocar todos los pasos del FSBP. El ejemplo es de un producto que es una bebida saborizada carbonatada de un proveedor de América Latina, no importa el país, simplemente es de América Latina y lo quiere colocar en el mercado estadounidense, ¿no? Entonces, el primer paso que les había comentado es identificar los peligros. Tenemos algunos riesgos que podrían ser microbiológicos, como por ejemplo el agua que no sea tratada, o problemas químicos que se pueden incluir como algún colorante que no esté permitido dentro de Estados Unidos. Eso también puede afectar. También puede haber alguna migración de materiales de la botella o del envase en donde lo están colocando hacia el producto o hacia el producto. Entonces, esto pues necesita una validación correcta, ¿no? Seguimos con el segundo paso, que es la evaluación del proveedor. Nosotros tenemos que verificar si las certificaciones son válidas, si la documentación que él nos entrega está dentro de las fechas que él dice, si tienen las firmas correctas, si tienen el personal necesario para que existan esas firmas dentro de la empresa, si se tiene la documentación HACCP, si se tiene... Tal vez el historial de conversaciones no, se necesita más bien la evaluación del proveedor de páginas de FDA, de la planta y del producto si no ha tenido import alerts o warning letters o algo por el estilo, ¿vale? Y por último, que es pues el paso 3, que es verificar todo esto. Se pueden pedir pruebas de laboratorio como de pH, son muy importantes las pruebas de microbiología, esas sí no pueden faltar en ningún momento, entonces esas sí o sí tienen que ir. Se tiene que revisar el etiquetado por los riesgos químicos que pueda haber, por algún ingrediente que no esté permitido dentro de Estados Unidos, como algún colorante o algún aditivo. También que nos diga más o menos el tipo de denominación de producto que le pusieron y esta información que tal vez FDA no revisa con lujo de detalle, pero pueden solicitar esta información y es importante tener toda la información correcta y en su sitio, ¿no? Y solicitar todos los registros de controles de calidad y todo lo necesario para poder estar en regla dentro de este programa y no tener ningún problema más adelante. Aquí tenemos una pregunta muy importante. ¿Qué pasaría si el proveedor falla o no es el adecuado, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer? Lo ideal sería que lo primero, pues,
tendría que haber una suspensión temporal de las importaciones de ese producto. Esto es para que el riesgo pues pueda ser controlado, pueda ser resuelto dentro de la planta, puedan ver qué es lo que está afectando al producto y que no llegue al consumidor, que no haya alguna enfermedad o algún brote de ese mismo producto y pues, que no se corra este riesgo, ¿no? Tener evidencia de este control. Lo segundo sería tener acciones correctivas dentro de este problema que se tengan. Esto puede ser una mejora en el proceso, habla muy bien de la empresa, tener un nuevo análisis o tener una revalidación, tener una auditoría, hacer una trazabilidad. Todo esto sería parte de una acción correctiva. Y eso está muy bien porque en alguna inspección de FDA que les pidan evidencia de cómo corrigieron este problema, pues eso va a funcionar para no volver a tenerlo y para demostrar que ustedes hicieron algo o corrigieron ese error que tuvieron. Y por último, pues tenemos que reevaluar los análisis de riesgos del producto, ¿no? Si el incumplimiento pues cambia el nivel de riesgo, es posible que necesites ajustar todo el proceso o ajustar el tipo de verificación que estás teniendo dentro de la planta. Incluso si es necesario y tú lo ves probable, pues buscar otro proveedor para no volver a tener este riesgo, ¿no? Todo esto debe de quedar documentado en el programa FSBP, se debe de tener evidencia de absolutamente todo y que pues pudiste responder a esta acción correctiva o este problema que tuviste y la empresa tiene las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Ya les había hablado un poco sobre las excepciones que se tienen en el FSBP, pero bueno, aquí se las remarco más específicamente. No todos los productos le aplican al FSBP, como lo podemos ver aquí. Tenemos algunos que son los mariscos y los jugos, ya que ellos tienen un control específico que es el HACCP, entonces aquí no les aplica el FSBP. Tenemos las bebidas alcohólicas y algunos suplementos, dependiendo de la composición de estas. Las bebidas alcohólicas, todas no entran en el FSBP y algunos suplementos depende de la composición que tengan, ¿no? Y por último, pues productos para investigación o aquellos que sean producidos dentro de Estados Unidos, pues no tienen que tener un FSBP, ya que ellos tienen todos los controles necesarios y confían obviamente en las empresas que están dentro de Estados Unidos. Entonces, los productos que estén dentro y que se manejen dentro de Estados Unidos, pues no es necesario tener un FSBP. Tenemos algunos requisitos modificados, es decir, además de las excepciones que tenemos, pues estos requisitos modificados sí deben de cumplir con el FSBP, pero tienen algunas cosas específicas que vamos a ver ahorita, ¿no? Los suplementos alimenticios tienen algunos requisitos distintos. Esto depende de cómo estén cubiertos por otras regulaciones. Tenemos que investigar sobre esas regulaciones específicas de los suplementos que se tienen en Estados Unidos pues, para poder manejar estos productos, ¿no? Los alimentos que son enlatados y de baja acidez, pues necesitan un proceso térmico. Estos procesos tienen especificaciones, y estas especificaciones son validadas por FDA, entonces tienen que ser muy específicos esos, se manejan de otro modo, se tienen que hacer otro tipo de análisis, se tienen que verificar de otro tipo. Sí entran dentro del FSBP, pero necesitamos documentación más específica sobre estos productos, ¿no? Los pequeños importadores que pueden tener cierta flexibilidad en cómo documentan la información o pueden tener alguna modificación dentro de esta información que tenemos. Entonces, como son volúmenes bajos, no vamos a evaluarla igual que una empresa transnacional, supongamos, ¿no? Y bueno, si estás importando de otros países que tengan un equivalente a la FDA, obviamente no va a ser la FDA, pero que tengan algún sistema como la FDA o que funcione como la FDA, como Nueva Zelanda, por ejemplo, pues se puede usar esta información de ese mismo programa o de ese mismo
gobierno o de esa misma regulación para poder ser validada por esas autoridades, ya que se manejan como FDA. Entonces, en estos casos tenemos esos requisitos modificados dentro del FSBP, sí entran, pero pues se tienen cosas más específicas que se deben de manejar y se deben de verificar, ¿no? Aquí tenemos también cómo revisa la FDA durante una inspección el FSBP. Cuando la FDA analiza o realiza una inspección dentro de la planta o dentro de la empresa, investiga absolutamente toda la información necesaria, ¿no? O sea, se va directo a la documentación. Entonces, todo esto debe de tener validación y tiene que estar bien registrada, la tienen que tener bien documentada. Los puntos que la FDA puede llegar o son específicos que investiga es la evidencia de los análisis de riesgos para cada producto, una evaluación del proveedor, todo lo que ya les había dicho, toda la investigación de los proveedores que ustedes tienen y el por qué están ahí, el por qué ustedes los tienen, si ha tenido algún problema, el por qué ustedes los siguen conservando si ha tenido el problema, ¿no? Actividades de verificación adecuadas al riesgo que nosotros identificamos de cada uno de los productos que tenemos en la planta. Las acciones correctivas, si en algún momento tuvieron algún problema dentro de la planta o con el producto, por eso les decía que es muy importante documentar todo lo de sus acciones correctivas, cómo hicieron el seguimiento, cómo hicieron la trazabilidad, cómo llegaron a la conclusión o el análisis causa-raíz de ese problema, ¿no? Y por último, como les decía, y es muy importante esto, la firma o la validación, pero no cualquier firma, no la firma del director, no la firma del gerente, no, la firma es necesaria de un individuo cualificado para poder analizar el FSBP. Tenemos también que los errores frecuentes, ¿cuáles errores frecuentes son detectados dentro de la FDA? Lo tenemos, por ejemplo, el primero, sin plan escrito. Obviamente ahí creo que no hay una explicación. Muchos importadores pues no tienen este programa porque pues muchas veces a muchos de sus compañeros, muchos de sus amigos pues no les han investigado nada, entonces ellos creen que se salvan y que no es necesario, pero siempre es necesario el FSBP, que esté escrito, que esté bien documentado, que lo tengan de respaldo, porque puede que les toque alguna inspección, puede que no, pero esto obviamente es al azar y pues no sabemos cuándo les puede tocar o no tenemos fecha, simplemente los de FDA mandan un correo y avisan que necesitan investigar o hacer una auditoría de tal y tal y tal producto, de 3 productos en específico, y pues obviamente es correr porque no tienes el FSBP y es necesario, ¿no? Entonces, otra cosa que es muy importante es no tener los registros. Como les había dicho anteriormente y creo que se los he repetido en todo este webinar, es muy importante conservar todos los registros, tanto del proceso como del producto, como de la importación, todo lo que tienen que tener para Estados Unidos, cómo debe guardarse, deben de estar al alcance de ustedes, deben de saber dónde encontrar esta información dentro de la planta o de la empresa, lo tienen que tener a la mano por si en algún momento llega una inspección, pues ustedes tengan todo y tengan todo en orden y sepan dónde buscar y dónde encontrar esta información, pues para poder mostrarla y poder respaldar la información que ustedes están poniendo en sus registros, ¿no? Tenemos también la verificación, el no realizar alguna verificación ni reevaluación del proveedor. Sabemos que pues nosotros ya llevando mucho tiempo trabajando con un proveedor que no ha tenido algún problema, pues en algún momento nos podemos llegar a confiar, podemos llegar a tener más confianza con este proveedor y decir, no, a él no le va a pasar o no, a mí no me va a pasar, mi proveedor o mis proveedores son los mejores y todo.
sí está bien, o sea, sabemos muy bien, nosotros elegimos a nuestros proveedores por alguna razón, porque tienen evidencia y todo, pero es necesario no confiarse del todo y seguir analizando o seguir verificando a nuestros proveedores para saber si ellos siguen siendo de confianza, siguen estando en regla, siguen teniendo toda la información disponible, si ellos siguen teniendo todas las certificaciones que nosotros necesitamos dentro de nuestro programa, pues para tener toda la evidencia y saber que nuestro producto final va a salir adecuado y va a ser bueno para el consumidor, ¿no? Por último, pues el no actualizar el plan, ¿no? El tener un plan o el programa desde hace 3 años no nos garantiza que ya solo por tenerlo y llegue la inspección no van a prestar más atención sobre el plan, ¿no? O sea, el tenerlo no nos garantiza nada. Es necesario hacer todos estos pasos de analizar los riesgos, de analizar a nuestros proveedores, de detectar algunas fallas si las tenemos, de hacer auditorías anuales, si se puede con un periodo menor, para poder identificar todo esto y pues tener actualizado nuestro plan, tener todo en regla, ver sobre los certificados que necesitamos, ver todo lo que necesitamos del proveedor. Todo esto es muy necesario pues para no tener ninguna inconformidad o ningún problema sobre nuestro plan, ¿no? ¿Qué tener listo antes de la inspección? Es una buena práctica el tener el FSBP. Esto nos ayuda pues a organizar toda la información necesaria. Em, Aquí hay una lista como básica, o sea, obviamente dependiendo del producto y del análisis de riesgo que hagamos, pues vamos a tener más o menos documentos. Está bien tener de más, nunca es malo, entonces, pero esto es como lo básico que necesitamos que tener listo antes de poder tener la inspección, ¿no? Entonces tenemos el FSBP, que es el documento principal con toda la información del programa que ya hemos desarrollado durante todo este webinar, ¿no? El análisis de los peligros, que es todo el registro necesario para poder identificar los riesgos de nuestro producto o de nuestro proceso o en nuestra empresa. Entonces, eso es muy importante. La evaluación del proveedor, pues las matrices de resultado de los proveedores que nosotros manejamos, de la materia prima que ellos nos proporcionan, los resultados, las fuentes, las conclusiones que nosotros tenemos de esos proveedores, si han tenido algún problema, pues ver cómo lo manejamos y si es necesario, pues cambiar de proveedor, ¿no? Las verificaciones, que son todos los registros que tenemos que tener de las auditorías, de las pruebas, de la revisión documental que nosotros hacemos dentro de nuestra planta. Eso es muy importante. Las verificaciones significa de todo eso, o sea, de las auditorías, pero en realidad todo este programa debe de estar documentado. Ni una cosa debe de salirse de este programa y debemos de tenerlo al alcance y saber que estamos listos para una inspección, se dé o no se dé para nuestro producto o para nuestro proceso o para nuestra empresa como tal. Las acciones correctivas de si en algún momento tuvimos algún problema dentro de la planta o dentro de la empresa, y pues como les había comentado, no es cualquier firma, sino necesitamos la firma específica o aprobación necesaria de un individuo calificado. ¿Cuándo me toca una inspección? Como les había comentado antes, y es importante recalcarlo, no se tiene un día o una fecha para que lleguen a tu empresa a poder analizar alguno de tus productos. Se puede tener en cualquier momento. No lo podemos evitar. Los productos cuando llegan a Estados Unidos los pueden sí o no analizar y esto pues va a depender de básicamente nada. Tenemos que tenerlo lo necesario, tenemos que tener este programa, nos analicen o no nos analicen, nos inspeccionen o no nos inspeccionen, pues para tener todo en regla y si en algún momento nos llegan a inspeccionar, pues tener toda la evidencia necesaria para poder manejar esta inspección lo mejor posible, tener las no conformidades menores o tener, si se puede, ninguna no conformidad y pues poder estar tranquilos de que nuestra empresa y de que nuestro producto se está
está llevando bien a cabo dentro de Estados Unidos y que nos van a seguir permitiendo distribuir nuestro producto, ¿no? Y si eres una empresa nueva, pues es importante que si estás importando por primera vez, puede llegar una inspección. Si tu producto ha sido rechazado anteriormente, ya sea de 2 o más veces, también puede llegar o no puede llegar. Si importas algún producto de alto riesgo, también te pueden inspeccionar, o si FDA ha recibido alguna denuncia de tu producto o ha tenido alguna información sobre los incumplimientos dentro de tu empresa o dentro del producto, o algunas quejas o varias quejas de los consumidores, eso también puede hacer que la inspección llegue a tu puerta. Sin embargo, no hay algo en específico que les haga llegar a tener una inspección a ese producto, sino que puede ser en cualquier momento, a cualquier hora, únicamente te notifican que van a hacer la inspección y pues tienes que tener todo en regla y todo en orden. Aquí tenemos que reforzamos todo lo que vimos en este webinar. Tenemos el 1, 2, 3 del FSBP, que es pues analizar tus riesgos. Ya habíamos visto qué tipo de riesgos tenemos. Tenemos que tener todo bien documentado, todo en orden, todo en regla, ¿no? Tenemos la evaluación de los proveedores, verificar que todos tus proveedores pues puedan controlar todos los riesgos que tú en algún momento identificas o que en algún momento pudiste llegar a notar, tener todos los certificados, tener toda la documentación necesaria para que ese proveedor pueda seguir siendo aprobado y pueda seguir dándote la materia prima que necesitas, ¿no? Y por último, pues verificar con evidencia todas estas actividades de verificación y de documentación que necesitamos para este programa. Y por último tenemos el cómo evitar que tu proveedor sea tu talón de Aquiles. Esto es muy importante. Obviamente no podemos cambiar a las personas, pero es importante seguir estos pasos o algunos pequeños tips para poder tener un proveedor que no esté molestándonos o que tengamos problemas con él o que tengamos que cambiar de proveedor. Entonces, lo primero es no confíes ciegamente, no basta con tener una carta de cumplimiento, necesitamos toda la documentación necesaria, certificaciones, documentos, registros, todo lo necesario de tu proveedor para poder estar seguros de que ese producto que salga al mercado de Estados Unidos va a ser seguro y no vamos a tener ningún problema más adelante con FDA, ¿no? Verificar y documentar, ya les había dicho esto es muy importante, verificar, documentar, tener claridad sobre todos los registros y los documentos que tengamos dentro de planta para poder mostrarlos en la inspección de FDA y que no haya ningún problema, que no tengamos no conformidades, que podamos demostrar si tuvimos algún problema, cómo lo manejamos, cómo tuvimos nuestras acciones correctivas, tener también la evidencia de esas acciones correctivas, ¿no? Y pues el último es siempre, y no menos importante, pues proteger el negocio, ¿no? O proteger tu empresa, proteger tu marca, proteger el producto que tú estás manejando. Esto es asegurándote de que las fallas pues no se vuelvan sanciones, ¿no? Tener todo este programa pues nos ayuda a que este producto sea inocuo, esté de la mejor forma para que los consumidores no tengan ningún otro problema o ningún problema de salud, que tengamos algún recall, tengamos que hacer algún recall por algún problema que nosotros no identificamos dentro de nuestra planta. Y pues aquí les dejo la sesión de preguntas y respuestas, como les dije al principio, no sé si dejaron sus preguntas en el chat, vamos a revisarlas. No sé si tenemos preguntas o alguien tiene alguna duda, pregunta, también se aceptan comentarios, algo en lo que tengan duda o que quieran ahondar más o que les expliquemos un poquito más. Pueden usar el botón de participar que tienen arribita para poder hacer su pregunta y los escuchamos con toda claridad y les respondemos sin problema.
¿No tienen alguna duda o pregunta? Bueno, pues entonces al parecer no hay dudas. Agradezco muchísimo, agradezco muchísimo, Lexi, tu participación. Sin duda fue un webinar muy interesante. Eh, ok, perfecto. Muchas gracias, Ibe. Todo quedó muy claro. Pues agradecemos mucho su participación y su presencia aquí. Esperemos que haya sido un webinar muy enriquecedor. Y sobre todo, gracias por compartirnos parte de su tiempo y esperemos que les sirvan mucho. Tenemos una duda de mail que dice... ¿Qué estudios la FDA le puede hacer a mi producto terminado? Es un jugo de frutas. Pero aquí, como mencionó Alexia en la presentación anterior, sí, justo va a depender del análisis de riesgo que tengamos del producto. En específico, para tu producto, si es un jugo 100% de frutas, de hecho, no le aplica FSBP, le aplica el Juice HACCP o el HACCP para jugos en específico, porque requiere un análisis de peligro enfocado a la composición de tu producto y al tratamiento previo que se le da para garantizar la inocuidad del mismo. Si fuera algún jugo que está combinado, es decir, que no es 100% fruta, pero sí tiene algún tipo de contenido de este producto, ¿qué análisis puede hacer? Por ejemplo, puede llegar a hacer algún tipo de análisis en E. coli por el contenido de agua, en metales pesados porque su composición general es base agua, en tipo de salmonela por el origen del producto. Si tu producto estuviera condicionado a alguna alerta de importación por algún tipo también de pesticidas por la fruta, también podrían hacerle o determinarle algún tipo de análisis de pesticidas. Sin embargo, justamente lo que se trata de hacer en el Foreign Supplier Verification Program es que antes de que te inspeccione FDA, tú ya tengas todos estos registros ya hechos y que si ellos te lo solicitan, tú puedas entregar la evidencia objetiva y puedan facilitar el paso de tu producto. Espero que Muchas gracias, Mel. Qué bueno que te ayudamos en tu pregunta. Igual si tienen alguna otra duda, estamos aquí para ayudarlos. Igual si en este momento, pues no tienen alguna duda, pero en algún momento se les ocurre tenerla, pues tienen mi correo, tienen el correo de mi compañera Sandra y pues pueden comunicarse con nosotros en cualquier momento y nosotros les vamos a estar apoyando con sus dudas o con sus preguntas, con sus cuestionamientos que tengan. ¿Tienen alguna otra duda o algún otro comentario? Muchas gracias a ti, Leslie. Bueno, si de momento ya no hay más dudas, les agradecemos nuevamente su presencia aquí en el webinar y esperemos les haya sido de mucha utilidad. Nuevamente tienen nuestros correos y cualquier otra duda que tengan o que les llegue a surgir en la semana, con gusto estamos para apoyarlos y darles asesoría. Muchas gracias a todos.